Gracias, yo feliz de estar en Rosario. Yo tengo un 25% de sangre rosarina, o sea que mi ¿Cómo es abuela... eso? Tenía una abuela que nació acá en Rosario, Sí. en lo que es hoy el Museo Esteves. Ajá. Ella nacía, y los primeros cuentos que supe de mi abuela de cuando era chica eran cuentos de acá de Rosario. No Así te que, puedo creer. sí, me contaban los dos primeros autos que llegaron a Rosario eran de la familia de ellos. Tenía un Panar para invierno y un Fiat para verano. A mí me impresionaba mucho que tenían un auto para invierno y otro para verano. Eran los dos. Y en Se ve que esos uno era, momentos. uno era convertible y Qué otro. bueno. Qué Sí. bueno. Sí. Bueno, imagino que es como todos. A veces en la cotidianidad muchos hablamos de un antes y un después. Pero la historia que vos viviste junto a tus compañeros, caramba, es un antes y un después. Y es una historia que marcó mi vida y además, como yo digo, estoy condenado a contarla permanentemente. Digo, viste como los Beatles que cantan Yesterday todo el tiempo. Bueno, yo me tocó vivir esta historia, contar esta historia, que es una historia que honestamente no me pertenece ya más a mí. Es una historia que le pertenece al mundo todo. Yo donde llego tienen el video, tienen, o sea, vas a un canal de televisión, tienen la documentación, todos ya saben la historia. Ya saben la historia, entonces es una historia que yo la cuento, trato de contarla, trato no, es mi manera de verlas en positivo, como que triunfó la vida, que es la realidad. Lo doloroso ya pasó y lo único que queda es lo positivo. Digo, tenemos hijos, yo tengo 4 nietos, entonces es una historia que valió la pena y es una historia maravillosa del ser humano contra la adversidad. Que fíjate que es una historia única, digo, no hay una historia parecida a esta. No solamente el accidente, sino los 70 días que dura la historia. La convierte 18 libros, 3 películas, 9 documentales. Ahora se está haciendo una película nueva, los catalanes están haciendo una película nueva. O sea que es una historia que quizás hoy es más importante que hace 40 años. Y sí. Increíble. Sí, aparte yo me imagino, ¿no? Uno cuando es joven, el hecho de pertenecer a un club, de defender unos colores, de irse de viaje. Y yo los veía, imaginaba, ¿no? Siendo tan jóvenes todos, cómo era armar el bolso antes de subir al avión. Y sí, pero pensá que el objetivo, por supuesto que la prensa enseguida idealiza las cosas. El objetivo era el partido de rugby. Digo, ese era el motivo, pero mucho más era ir a conocer un país nuevo. Juntarse. Yo me acuerdo que Hacer la experiencia, ¿no? Como grupo. Claro, aparte era la primera vez que yo me iba de mi familia, o sea, yo le pongo en mi libro el viaje del destete, era ir a hacer una experiencia solo. Yo había conseguido $70, que era una fortuna, porque el tipo de cambio nos ayudaba muchísimo. O sea, que íbamos a Chile, a salir con chicas, comprar ropa, conocer un país nuevo, sentirnos independientes y también jugar al rugby. Digo, esas eran las motivaciones. Pero yo de verdad era un chico que no servía para nada, era un malcriado, un caprichoso, hijo de padre divorciado, me habían dado todo, tenía niñera en esa época, para que tengas una idea del personaje que iba ahí. Mira, pero tenías ya 18 años, tenías niñera. Claro, pero tenía niñera, ¿viste esa niñera que tenés desde chiquito que después Claro. continúa en Mira. casa? Pero era la que me había hecho la valija, tú me Un dices el mimado, bolso. un mimado de Claro, la Pero familia. ¿cómo? Desayuno en la cama. Digo, Qué o sea, fenómeno, un nunca había- dandy. ni Boy Scout, nunca había sido ni nada, ni había dormido afuera de casa. Entonces, Claro. y de pronto te encontrás a 4.200 metros de altura, 25-30 bajo cero, con la noticia que no te buscan más, sin recursos, a protagonizar esta historia gigantesca. Digo, solamente, por eso cuando me dicen el milagro de los Andes, milagro es el hombre como está hecho, capaz de poder adaptarse a esas circunstancias. ¿Cuánto influyó que ustedes ya formaban parte de un equipo para Mirá, la de supervivencia? verdad influyó poco, por más que el inconsciente colectivo diga eso. Fíjate que de los 16 que nos salvamos, solamente 5 eran del equipo de rugby. Claro. Los otros 11 no lo eran. Yo creo que más que nada es un triunfo de juventud, es un triunfo de la inconsciencia, es un triunfo de objetivos comunes, quizás hasta de una misma educación. Yo no creo que hubiera sido posible esta historia si hubiera sido un avión de línea, donde no se conocen, Claro. donde yo creo que esos son los motivos que hicieron que saliéramos adelante. Inclusive la inconsciencia, porque nosotros encaramos cosas que conscientemente no las teníamos que haber encarado. Suponte tú, hace 10 años la National Geographic repitió la caminata que hicieron Parrado y Canesa con equipo especializado, con alpinistas, con todo, y demoraron lo mismo. Claro. Y nosotros con zapatos de rugby, con jeans, con todo, o sea, no evaluamos el peligro. Bueno, pero fue también lo que lo llevó a salir, ¿no? No, naturalmente. Esa cuestión. Eso es lo que hizo que nosotros que triunfara esta historia. Digo. Pero es una historia netamente grupal, no pudo haber sido individual. Creo que la fuerza del grupo, bueno, de hecho está considerada una de las historias más notables y ejemplares de lo que es el trabajo en equipo. Digo, es un libro obligatorio en muchas universidades americanas, en muchas universidades del mundo, y es un poco por lo que las empresas me contratan o me invitan a dar conferencias para hablar sobre el trabajo en equipo, la toma de decisión, la tolerancia a la frustración,
el liderazgo, en fin, encontrar recursos Sí, desconocidos. hasta capitanía, ¿no? Que a veces en el equipo es lo que más hace también que estén todos juntos. Claro, pero Cuando muchas empresas, sobre todo México, eran empresas muy verticales, donde el trabajo en equipo no existía, donde más existía el mandato, pero no el gobierno. Claro. Entonces, tratan de ponerle estas historias. Yo el año pasado fui 22 veces a México, o sea que imagínate hace lo que... falta. Y ellos están también con un movimiento social bastante importante. Y ellos en este invierten mucho en momento. su gente, Sí, invierten sí. muchísimo en su gente. Digo, Sí. el capital humano es Sí, ponderan mucho eso. Bueno, de hecho, yo de ahora a fin de año debo tener más o menos 18 conferencias en México. O sea que imagínate lo que es. ¿Y qué Hay un clase de cambio empresarios te encontrás? ¿Los que pregonan por el trabajo en equipo? ¿Los que son líderes y no le dan lugar a los demás? ¿Los que quieren transformar a la empresa e ir en pos de un objetivo en común como lo hicieron Bueno, ustedes? en general los que quieren transformar, los que invierten en su gente, digo, porque está cambiando el liderazgo, está cambiando a lo que era antes, que era una cosa más lineal, y ahora es más hacia la gente. Y a su vez les queda, en el 2008, cuando la crisis, yo dije, bueno, a mí no me llama nadie con la crisis esta económica, pues fue al revés. Claro. Fue donde más me llamaron porque querían referenciar un poco la crisis, para que vean que la crisis, en serio, es la crisis cuando está en juego la vida, no en juego un tema económico. Así es, sí. De hecho, ustedes estuvieron en crisis cuando le pasó lo que pasó. No era que estaban tomando sol en un hotel. Bueno, nosotros, lo nuestro fue crisis en serio. cual. Cuando está en juego la vida, es de crisis en serio. Así es, Sí. sí. Sí, y acá Rosario, bueno, tiene la posibilidad de poder escucharte, de poder disfrutarte. ¿Qué es lo que puede vivir la gente que Bueno, va yo con creo vos? que está bueno, digo, son pocas las conferencias abiertas que yo doy, digo, pues en general es para empresas y en general no podés invitar a gente. A mí me viven en mi Twitter, @CarlitosPáez, me viven preguntando cuándo hay una conferencia abierta. Bueno, esta es una oportunidad. Voy a estar en el Alto Rosario, Metropolitano a las 7 de la tarde. Y me parece que está bueno compartir, digo, y a su vez me encanta que la gente pregunte, me encantaría que fueran gente joven, porque es una historia brutal para gente joven. Los chicos que no saben cuál es el futuro, cómo es la cosa, yo digo, fíjate que éramos chicos nosotros cuando nos tocó protagonizar esta historia bestial, entonces no es patrimonio de los grandes, creo que es patrimonio de los jóvenes. Yo si fuera empresa siempre digo, yo sponsorizaría esta historia para gente joven. Sí. Fíjate que nos tocó la historia más brutal de supervivencia de todos los tiempos, no hay otra. Digo, y le hicimos gente joven, entonces yo le hablo como a los jóvenes, yo por más que soy viejo, pero yo cuando empiezo la conferencia digo, traten de verme como que el chico de 18 años. Claro. Claro. Tal cual. Imagino también, es muy difícil ponerse en tus pies, en los pies de tus compañeros, en los sobrevivientes, pero cuando fue el momento del accidente, que ustedes sentían que el avión se venía abajo, ¿qué era lo que pensaban en ese momento? ¿Qué- Mira, en el momento que se partió el avión, porque Aparte, yo digo, no va a haber un solo día que vos no te acuerdes de eso. ¿sabes qué? Todos nosotros cuando nos subimos a un avión pensamos que el avión se va a caer. Eso es un pensamiento generalizado. Pero cuando se cae, vos decís, esto no me está pasando a mí. Digo. Entonces, Refrescame. yo me acuerdo que cuando chocó el avión, cuando finalmente chocó, ahí me vinieron tres pensamientos a la cabeza. El primero de ellos, recordé un viaje que había hecho con mi padre a Brasil y había leído las instrucciones de lo que había que hacer y decía que había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que hice. Después empecé a pensar en la familia, miles de diapositivas, como que pasaban toda la vida para atrás. Y el tercer pensamiento fue quedar bien con Dios, ¿viste? Yo dije, arranco con un Padre Nuestro, y cuando arranqué con el Padre Nuestro dije, no, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar. Claro. Entonces opté por el Gloria, que me encantaba porque era cortita, pero cuando empecé a rezar el Gloria dije, no, el Gloria es muy corto. Y me fui a la Ave María, que dije, tiene un valor agregado, quedó bien con Dios y con la con la Virgen. madre. Tal cual. ¿Y tuviste algún accidente particular en el momento No, bueno, propio del accidente digo, en sí? ¿Algún corte o algo que te haya impedido? Bastante ridículo, me quedé apretado entre los fierros y tuve un pie hinchado durante 3 días, pero Nada en comparación realidad a lo era que pasó. algo menor. Claro, yo Algo. leí una nota que te preguntaban por las mujeres, por qué no sobrevivieron y dijiste por el lugar donde estaban Por ubicadas. el en lugar el donde avión. estaban ubicadas. Si yo hubiera Simplemente estado, por eso. nada más que por eso, me hubiera encantado. Es más, hubo una de las mujeres, la mujer de Javier Metol, que vivió hasta la avalancha, que me hubiera encantado, porque parecería como que es una historia muy machista, y sin embargo, ella hubiera vivido perfectamente hasta el final. Fue una buena cosa tener una mujer esos 16 días, para nosotros fue una buena cosa, porque nos obligó a mantener una cierta educación. Yo creo que la educación es algo que importó mucho en la historia nuestra. Y esta nos hizo mantener, para ella debe haber sido muy durísimo estar entre tantos hombres, ¿viste? Pero bueno, es así. Yo creo que hubieran vivido exactamente igual, me hubiera encantado que hubiera vivido una mujer. ¿Y el día 10 qué es?
El día 10 es el día de corte en nuestra historia. Digo, de hecho, yo escribí un libro que se llama Después del día 10, que es el momento donde nosotros nos enteramos de que no nos buscan más. Donde viene Gustavo Nicolich y me dice, Carlitos, acabo de escuchar por la radio, me lo plantea como una buena noticia. Fíjate lo que es la actitud. Sí. Digo, ¿cómo buena noticia? Me dice, sí, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos a partir de ahora y esta historia es nuestra. Y es verdad, digo, la historia pasó a ser nuestra historia. Yo siempre digo, me preguntan, porque la comparan con los mineros y los mineros, la diferencia de las historias es que ellos en el día 14 se enteró el mundo entero de que estaban vivos. Nosotros en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado. Que es también horrible, un garrotazo de nuestra arrogancia. Todo el ser humano, cuando le pasa algo, se creen que el mundo se detiene por lo que te pasó. Yo me acuerdo cuando murió mi abuelo, yo iba en el velorio, yo en el entierro, en el auto, siguiendo, y veía que el mundo seguía funcionando. Yo decía, pero ¿cómo? Con el dolor que yo tengo, ¿y cómo siguen jugando al fútbol? Sí. Pero es un aprendizaje, ¿sabes? Que darse cuenta de que el mundo no se detiene, el mundo sigue andando y que la cosa va por uno. Y bueno, nosotros, imagínate, nosotros escuchábamos por radio, se está festejando el Día de las Playas en Uruguay, el 8 de diciembre se festeja el Día de las Playas. Ya, hijos de puta, ustedes festejando el Día de la Playa con 30 grados y nosotros a 25 bajo cero. Sí. Digo, el mundo sigue andando. Claro. Sí, la verdad que es como... La cosa pasa por y de ahí uno. Sacaron la motivación ustedes, básicamente, ¿no? Es que ahí no te quedaba otra, digo, no te quedaba otra. Dejamos de esperar para empezar a actuar. Lógico. Para empezar a actuar.